pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con amor. Con rigor. Gloria a Dios. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias por la vida que nos prestas. Gracias por la salud, por el aire que respiramos, por el alimento que pones en nuestra mesa. Absolutamente por todo te damos gracias. Señor, reciba usted la honra y la gloria y la alabanza en esta mañana, y ayúdenos a entender su palabra, Señor, ese mensaje que nos traes hoy para la edificación de nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Íbamos a entrar a estudiar un poquito el libro de Éxodo, quizá no todas las capítulo por capítulo, ¿verdad? Porque es bastante extenso, pero sí lo más resaltante de este libro, ¿verdad? Que es continuación de Génesis. Usted sabe que los hijos de Jacob, ¿verdad? 11 hijos, ¿verdad? Y con José, que estaba en Egipto, eran 12. Entonces, estos varones llegaron a Egipto a establecerse allí porque había hambre en toda la tierra. Eso lo vimos el domingo pasado. Y se establecieron ahí, se multiplicaron ahí. A estas alturas, cuando José mueren todos los otros 11 hijos de Jacob, pero quedan sus generaciones, quedan sus hijos, sus nietos, bisnietos, y la Biblia dice que llegaron 70 a Egipto, pero a estas alturas ya eran miles. Dice que se multiplicaban. Entonces, el gobierno de Egipto dice que tuvieron temor de ellos, porque dijeron: nos están multiplicando y puede haber una guerra y se unen con nuestros enemigos y nos pueden vencer, los vamos a oprimir, los vamos a hacer leyes que los tengan sujetos, controlados. Amén. Ese es el punto, ¿verdad? De que te quieren tener como servidumbre controlada. Amén. Dice la Biblia ahí donde leímos que pusieron sobre ellos comisarios de tributos, gente que como mayordomos que los controlara, ¿verdad? Y dice que oiga la palabra, hermano, que los molestasen. No dice que los cuidaran y que tuvieran que fueran justos con ellos, ¿verdad? No dice eso, sino que los molestasen, que los estuvieran atormentando, ¿verdad? Y me estaba yo enfocando en esta parte aquí de la lectura. Vino sobre esta generación que se multiplicó ahí en Egipto, de los hebreos. Vino sobre ellos un tiempo de bienestar, de alegría. Ellos cultivaban su tierra, se les dio una tierra, pero esto fue en tiempos de José, en tiempos cuando había otro faraón. Ellos vivían en tranquilidad, en paz, nadie los molestaba, estaban cómodos. Pero ese no era el plan de Dios. Esa no era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios prometió a Abraham darles una tierra y que se multiplicasen y que vivieran en esa tierra para que adoraran a Dios. Entonces tuvieron que venir adversidades, tuvieron que venir, amado hermano, situaciones incómodas para que este pueblo se angustiara, para que este pueblo clamara, para que este pueblo se desincomodara, ¿verdad? Porque estaban cómodos. Llegaban, cosechaban, comían, vivían, hacían sus reuniones, yo que sé cómo vivían ellos, pero vivían en paz.
Aleluya. Pero si no viene una situación negativa a la vida de ellos, todavía estuvieran en Egipto. Por eso a veces tienen que venir situaciones adversas, una enfermedad, yo que sé, o cualquier cosa que nos motive, cualquier cosa que nos mueva, tiene que venir, porque quizá ese no es el plan de Dios, que estemos cómodos, como estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Y José los dejó bien cómodos ahí con tierras, los dejó recomendados, pero murió José, murieron los antepasados y vinieron generaciones nuevas, vino otro presidente, vino otro rey. Y tuvieron temor de ellos porque estos son hebreos. ¿Y de dónde vinieron? Pues en cierto tiempo hubo un hambre aquí y mucha gente vino de otras naciones. Y haga de cuenta Estados Unidos, hermano, que viene gente de donde quiera, ¿verdad? Entonces así pasó en Egipto. Y estos gobernantes, dice la Biblia, que tuvieron temor de ellos. Aquí estábamos leyendo, ¿verdad? Entonces dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Oiga, hermano. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón-Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo, hermano. Temían a los hijos de Israel. Pero esto, amado hermano, todo estaba bajo un plan entretejido de Dios. Porque Dios, cuando promete algo, usted cree, a usted se le olvida, pero a Él no. Él siempre está al tanto, viendo tu situación, qué cosas pasan en tu vida. Y cuando alguna cosa negativa pasa en tu vida, va a repercutir para bien, como estábamos hablando la semana pasada. Todo esto que dicen que les pusieron cargas pesadas al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, a los descendientes de las 12 tribus de Israel que estaban ahí posesionadas en Egipto. Pero había llegado, empezaba el momento, Dios a trabajar. Ya estaba trabajando Dios para mover a ese pueblo, para sacarlo de ahí y para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac. Entonces, ellos no entendían. Usted tampoco va a entender cuando le llegue una enfermedad a su vida. Ellos no entendían, empezaron a clamar a aquel Dios, Señor. Ellos no clamaban salir. Ellos clamaban que los egipcios no los molestaran, que los dejaran en paz. Pero a ellos se les había olvidado la promesa que Dios había hecho a su patriarca, que había sido Abraham, ¿verdad? Entonces lo cierto es que llegaron situaciones incómodas para el pueblo de Israel, amado hermano. Situaciones que dolían, que los incomodaban, que los hacían trabajar arduamente. Pero todo estaba bajo el plan de Dios. Como ya dije, para incomodar, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban, oiga hermano, con rigor, como esclavos los trataban, pues, porque eran esclavos, los esclavizaron. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos, a las hebreas, en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Una situación bien, amado hermano, ¿qué haría, para ir más específicos, qué haría usted en una situación así? Si ahorita con tantito usted tiene miedo y no quiere ni salir ni venir a la iglesia, ahora imagínese con una situación así, hermano. Pero hay algo, entonces digo yo, algo va a ser Dios en mi vida. Por todo esto que está pasando, algo positivo va a venir después. Ahora no entiendo, pero al final de esta persecución, al final de esta situación negativa,
algo positivo va a hacer Dios en mi vida. Aleluya. Ahora no lo entiendo, ahora no sé qué está pasando. Los hebreos no sabían qué era lo que estaba pasando, no entendían. Ellos de repente les cambió la vida, de repente los esclavizaron, les pusieron cargas, los trataban mal, dice, con rigor. De plano les pegaban, que tanto no harían. Pero todo lo estaba permitiendo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Para que ellos clamaran, para que ellos pidieran a Dios salir de allí. Salir, porque el plan de Dios, como ya dije, no era que ellos se quedaran a vivir ahí. Dios había hecho una promesa a Abraham y esa promesa la iba a cumplir Dios. Entonces llegó esa situación de que iban a matar a los niños, ¿verdad? Y en medio de esa situación nace un varón. Como les digo, todo está entretejido bajo la voluntad de Dios, bajo los planes de Dios. ¿Por qué no dijo Dios, voy a esperar que pase esto del faraón para traer un niño en el cual yo voy a trabajar para liberar a este pueblo? Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Moisés. Pero Dios no se esperó, hermano, a que pasara el problema ese de que había puesto la ley de faraón de decir que todo varón que nazca, mátenlo, métanlo al río, extermínenlo, dejen las hembras. Estaba esa ley, decreto del rey, de que exterminaran a los varones. Y Dios permite que en medio de esa tormenta, en medio de ese problema tan grande que había, naciera un varón, en el cual Dios iba a trabajar para la liberación del pueblo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Nosotros estábamos hablando el domingo pasado de que José contribuyó a la liberación, a una liberación también de muerte, pero no solo para el pueblo de Egipto, ni para el pueblo de Israel, sino para toda la tierra. Ahora Dios está enviando específicamente un varón para la liberación del pueblo de Israel. Pero ahora, hermano, el pueblo de Israel hoy en día somos usted y yo, porque ahora Dios fundó su iglesia, ya no es específicamente el pueblo de Israel. Y ese liberador se asemeja también a nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente dijo Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ¿verdad? Pero volvamos aquí entonces. Entonces dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Mire, se rebelaron las parteras, hermano. En Guatemala le llaman comadronas, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos nacieron? Yo nací con comadrona, hermano. Llegó a la casa la señora y ahí ayudó a mi madre. Amén. Entonces, personas como estas era que asistían a las mujeres hebreas. Pero se rebelaron en contra del decreto del rey. Cuando miraban, ¿cómo vamos a matar a esta criatura? No, hombre. Y los preservaban la vida. Pero le estaban obedeciendo a Dios instintivamente. Dios estaba tocando el corazón de ellas. No es usted que por voluntad de ellas. Dios está en todo. Dios está viendo todas las cosas, tanto buenas como malas. Dios lo ve todo. Dios trabaja en el corazón de cada uno. Por eso usted, su confianza plena debe de estar en el Creador, sustentador y redentor. Amén. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, dijo, mire, pues son robustas, son más fuertes, dijo, ¿verdad? Y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien, oiga, el pago que Dios da cuando uno le sirve a Dios, oiga. Y Dios hizo bien a las parteras.
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Oiga, hermano, y no eran hebreas las parteras, eran egipcias. Entonces Faraón, oiga, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Otra vez el rey necio con matar a los varoncitos, miren. Pero eso se repitió en los evangelios cuando el Señor Jesucristo nace, ¿verdad? El rey Herodes mandó a matar a todos los niños de menores de 2 años, porque el diablo le metió en el corazón al rey Herodes que su reino estaba en peligro, que había nacido un rey, ¿verdad? Y similar a eso estaba pasando en Egipto, algo similar estaba pasando ahí en Egipto. El diablo se le metió en el corazón al faraón y le hizo pensar que su reino estaba en peligro, que todos los varones hebreos se iban a levantar y lo iban a derrocar, y el diablo empezó a meterle, mire hermano, a la mente del faraón. Y por eso hoy en día eso está pasando, ¿verdad? Porque el diablo empieza a meterle a usted en la mente, y en la mente, y en la mente, porque la mente es el campo de batalla espiritual, ¿verdad? Pero, entonces, estaba esa situación bien dura, bien crítica ahí con los egipcios y los hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Ni salían las madres, escondían a sus hijos. Pero en medio de esa situación, Dios se manifiesta. Y dice el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viendo lo que era hermoso. Estamos hablando de Moisés, mi hermano, porque dice Gloria a Dios, nacimiento. aleluya. ¿De qué? De Moisés. Nacimiento de Moisés. La que concibió y dio a luz a un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, o sea María, ¿verdad?, se puso a lo lejos, dice, para ver lo que le acontecería. Hermano, Dios tiene el control. Amén, aleluya. Porque la mente suya no da para pensar. La mente suya no da para creer que el poder de Dios es inmenso, no tiene límite. Gloria a Dios, aleluya. Y en medio de esa situación, cuando más grande es el problema, más se manifiesta el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Más se deja ver el poder de Dios. Como le dije al principio, ¿verdad? Yo no digo voy a dejar que pase este problemita que tiene este faraón aquí en la tierra. No, porque el control lo tiene Dios. Gloria a Dios, aleluya. El que está entretejiendo y el que está dejando que corra el agua es Dios. Y nace este varón, en el cual hace énfasis la Biblia, en el cual la Biblia nos lo describe, dice que era hermoso, dice. Gloria a Dios, aleluya. Y lo echaron al río, en una canasta calafateada con brea, dice. Aquí me perdí. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, dice. Ahora me pongo yo a pensar y digo, si Moisés, porque todo está bajo el control de Dios, si Moisés hubiera nacido después, ¿de qué otra manera hubiera conocido Moisés a la madre postiza que Dios le dio, que era la princesa, la hija del faraón? Fíjense, a consecuencia del problema que había, a raíz del edicto que había dado el rey, de que todo niño fuera echado al río, andaban escondiendo para acá y para allá a Moisés.
Y por último lo metieron en una canasta, dice, y lo echaron al río. Y dado el caso, lo encontró ahí la hija del rey, la princesa, ¿verdad? Porque ese era el plan de Dios. Preparar a este varón en las cosas buenas y en las cosas malas. En los apuntes dice: para eso Dios escoge a un varón desde su nacimiento, pero tenía que educarlo primero en todas las áreas. Oiga, Gloria a Dios, aleluya. buenas y malas, con abundancia y escasez, cómodas e incómodas. Y ahí va dando como color la cosa ya. Ese era el plan de Dios. Si Moisés nace en otra época, no hubiera conocido a la princesa, no hubiera ido al palacio. ¿Qué cree usted? No, en su casa una madre, ¿cuándo yo voy a dar a mi hijo? Dice Dios, guarde. Pero prefirió mejor esconderlo, dejarlo allí, cuídalo. Le dijo gracias, hermano, a María, la hermana de Moisés, cuídalo y todo eso, ¿verdad? Usted sabe la historia. Y dado el caso es que lo encuentra la hija del rey, a Moisés. Pero todo está bajo el plan de Dios. Nada ocurre sin que Dios no lo sepa. Nada ocurre si no es el plan de Dios. Usted sabe la historia. Vamos a abundar. El caso es que la muchacha se lleva al niño. Dice María corre y le ofrece una nodriza. Luego la princesa le dice: ok, trae a la nodriza. María va y trae a la propia madre de Moisés y la lleva a Jocabed, se llamaba la señora, y se lo llevan, y aquella señora se lo llevó para su casa, pero ya bajo la cobertura de la mano de Dios, porque el control lo tiene Dios. Amén. Todo obra para bien. Cuando hay fe, cuando se le cree a Dios, todo obra para bien. Ahora ya esta señora estaba cuidando a su hijo, pero bajo la cobertura del Rey de Reyes y también del Faraón. Gloria a Dios, aleluya. Ahora las cosas habían cambiado, pero ya tenía la protección del Rey de la tierra, pero más arriba del Rey de Reyes. Pasado el tiempo, este varón es reclamado en el palacio, porque había sido creado para educarse, para sacar al pueblo de la esclavitud. Para eso lo estaba preparando Dios. Fíjese cómo obra Dios. En el pensamiento de la gente hubiera dicho: qué problema tan grande, vamos a emigrar a otro pueblo donde no nos maten. Vamos a irnos de aquí, vamos a ver donde otro rey, donde otro presidente cambia las leyes. No, si es que Dios, el Dios de aquí, hermano, es el Dios de Guatemala. ¿No usted? Gloria a Dios, aleluya. O será otro Dios allá en Guatemala, hermano. O será otro Dios allá en México. Depende, ¿verdad? El Dios que usted quiera adorar, pero el Dios Rey de Reyes es el mismo aquí en China y en la Argentina, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros nos volvemos locos, hermanos, pensando y queriendo arreglar las cosas con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza. Y no se va a poder, hermano, no se va a poder. Porque el único que tiene el control y el único que arregla las cosas se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Usted no va a poder. Usted solamente clame. Usted solamente dígale: hágase tu voluntad, Señor. Porque yo no sé qué está pasando en mi vida, no sé qué va a pasar. Esta oscuridad no se va, no llega la luz del día. Está oscuro, estoy pasando por una situación negativa, por una situación que no le hallo pie ni cabeza, no le hallo la punta de la madeja a este hilo. Hay un problema muy grande en mi vida, no sé qué va a pasar, pero yo me encomiendo en tus manos y para bien está pasando esto, Señor. Ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Porque Dios está en control de todas las cosas.
Hermano, ¿usted cree que Dios lo tiene olvidado a usted? ¿Usted cree que Dios no se acuerda de usted? No, hermano. Su papá, su mamá se olvidó de usted, su esposo, su esposa, el mundo entero. Pero Dios no se ha olvidado de ti. ¿Acaso Dios se olvidó de ese pueblo, güey? 400 años después que José los dejó allí, pasaron 400 años y entonces, y no lo sacó Dios, porque Dios tiene el poder para traspasarlo a usted de aquí para allá al chasquido de Dios como por arte de... Pero Dios tiene sus maneras de actuar, hermano. Mire, empezó de la nada, desde el vientre de la madre de Jocabel. Ahí empezó a trabajar el Señor con aquel embrión y ahí nace Moisés y lo va preparando. Porque nadie nace preparado para trabajar para Dios, hermano. Es que yo no puedo, yo no sé, hermano. Pues si no apoya a sus hijos, ¿cómo van a saber? Si no los ayuda, no les enseña. Si nadie nace sabiendo, hay que enseñarles, hay que apoyarlos. Y a Moisés sí lo apoyaron. A Moisés, qué hermoso, dice, lo cuidaron. ¿Usted cuida a sus hijos así? No, hermano, usted se la pasa trabajando, usted no sabe ni si comieron, ni que la escuela los eduque, ni a la iglesia los trae. ¿Se preocupa usted por sus hijos? No, hombre, que se van a ir preocupando usted, hermano. Preocúpese por sus hijos, ¿qué cuenta le va a entregar a Dios? Aleluya. Aquella mujer se preocupó por su hijo, mandó a la hermanita Miranda a cuidarlo, le dijo. Y ya cuando vio, corrió la muchacha con la mamá, ya está arreglado, mamá, la princesa lo agarró, fíjate, y como lo besa, vieras, mamá, y como lo apapacha, vieras, mamá, le cayó bien a la princesa, vení para que le des chiche, le dijo, y se la llevó, hermano, aquel niño, mira, hasta con las dos manos agarraba la chiche. De veras, hermano. De veras. Pero usted no se preocupa por sus hijos, hermano. Preocúpese por sus hijos y va a ver que Dios va a obrar. Gloria a Dios, aleluya. Hello. Aleluya. Quiero trabajar y trabajar porque estoy haciendo una casa y la migra anda muy fuerte y tengo que dar dinero. ¿Y los hijos cómo están? Aleluya. ¿Acaso Jocabel dijo eso, güey? No, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué traen hijos al mundo si no los van a cuidar? ¿Qué le importa al pastor? Dirán. Aleluya. Ok, seguimos porque entonces ya la cosa se está poniendo muy fuerte. Fíjese, Moisés es reclamado en el palacio. Dice, en aquellos días sucedió que crecido Moisés, ya estaba jovencito, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Cómo cree usted que era la vida de Moisés en el palacio? Lo ponían a cuidar los cerdos, los coches, a darle de maíz a los coches, no, a darle comer a las gallinas. ¿Verdad que no? Lo mandaban a la escuela bien tempranito y a hacer la tarea antes de irse a la escuela. ¿Verdad que no? Sentado le servían ahí su comida en la silla del príncipe, con sus collares de oro, con sus plumas dándole aire porque hacía calor y uvitas en la boca. Era una vida cómoda que llevaba Moisés. Pero Moisés sabía que algo le redarguía aquí en el corazón. Él sabía que algo lo incomodaba, que algo no andaba bien. Y un día sale a las labores de los esclavos donde estaban los hebreos. Y vio a un guardia egipcio golpeando a los hebreos. ¿Y qué cree que pasó? Los príncipes son diestros en la espada, hermano, los preparan para las guerras, para que lideren las guerras. Los príncipes son cosas serias, hermano.
Y Moisés en 2 o 3 golpes le dio matarile al soldado. Se lo echó al plato, hermano. Mire. Entonces dice, miró a todas. Entonces dice, en aquellos días sucede que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Oiga, hermano, y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hombre respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Oiga, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Wow! Es que a veces nosotros vemos cosas y pensamos que nadie nos vio. Moisés mató al egipcio y pensó que nadie lo había visto. ¿Pero quién lo estaba viendo desde arriba? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Y lo vieron, hermano, lo vieron, alguien lo vio y al día siguiente salió otra vez. ¿Pero qué pasó ahí? Se le acabó la comodidad a Moisés. Venía el segundo plano de enseñanza para Moisés. Ya Moisés había aprendido que era vivir en comodidad. Ya Moisés había aprendido que era vivir en armonía, en tranquilidad, en paz, entre las riquezas, entre las joyas, entre el bienestar, entre la abundancia. Ya Moisés había conocido y había aprendido eso. Ahora le tocaba aprender, vivir en la escasez, vivir donde no hay nada, depender de Dios. Le faltaba aprender eso, y para eso suceden estas cosas, para llevarte al desierto, para que aprendas lo que necesitas aprender. Gloria a Dios, aleluya. Mató al egipcio. Se le acabó la comodidad a Moisés, porque dice que huyó, porque temió, tuvo temor. Amén. Entonces mire, dijo Moisés tuvo miedo. Entonces Moisés tuvo miedo, oiga, hermano. ¿Quién nunca tuvo miedo, verdad? Si Moisés, siendo Moisés, hermano, Faraón no quiso enfrentar al Faraón. Pero una de las cosas que usted tiene que entender era que Moisés era candidato a la corona. Porque eso es lo que pasa con los príncipes. Los príncipes son los que van a pelear la corona entre hermanos. O sea, el reinado, pues. Pero todo eso se va al traste, hermano, con la matada que le dio al egipcio, ¿verdad? Lo mató. Y dice que Moisés tuvo miedo. Y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, ciertamente me vieron. Y ahora sí, se afligió Moisés. ¿Se ha sentido afligido usted alguna vez? Gloria a Dios, aleluya. Porque lo han descubierto en su tamal. De lo que está mal. Afligido se siente usted, ¿verdad? Hoy sí me van a deportar. Hoy sí me van a meter a la cárcel, Dios mío. No, todo está bajo control. Todo es un plan. Eres parte del plan de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dígale al que tiene a su lado, eres parte del plan de Dios. Dígale al que está a su lado, eres parte del plan de Dios. Eres parte del plan de Dios. Dígaselo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que está por casualidad esta tarde, esta mañana? Claro que no. Usted es parte del plan de Dios. Yo no sé en qué lo va a usar Dios, pero lo va a usar. Amén, aleluya. Porque a nadie llama a Dios por casualidad. ¿Usted cree que un día yo pensé, nací y crecí pensando que iba a ser pastor? No, hermano, por mi mente jamás pasó esa idea. Y como dijo Jonás López, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Pero lo hago porque Dios así lo quiere. Gloria a Dios, aleluya. Y hay que obedecerle a Dios. Amén. Amén. Entonces, Moisés se vio afligido, hermano. Que ahora sí me van a matar, dijo. Y hizo lo que todos hacemos, ¿verdad? Vámonos, patitas, para que te quiero. Eso es lo que todos hacemos cuando vemos la cosa seria, ¿verdad, hermano? Amén. Nos vamos de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y Moisés no lo pensó dos veces, hermano. Mire. Entonces dice aquí: y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuraba, ¿qué dice? Yo leía que decía amar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hasta allá va a parar, mire, hermano. No paró hasta llegar al desierto Moisés, porque pensaba que lo iban persiguiendo. Así a veces nosotros no paramos porque pensamos que la policía viene detrás. Hasta llegar a la casa y nos metemos hasta debajo de la cama. ¿Verdad? Así le pasó a Moisés, mire, hermano. Bueno, allí comienza otra historia. Ahí comienza un segundo plano la vida de Moisés. Digo, Moisés se acabó la vida de príncipe, ya no hay más. Ese es el pensamiento de nosotros. En su pensamiento Moisés pensó: aquí voy a morir. Porque más, en otra parte de la Biblia dice que llegó a los 40 años allá al desierto y duró 40 años en el desierto. O sea que cuando Dios lo llama, tenía 80 años Moisés. Hermano, Moisés se casó, era pastor de ovejas, andaba entre las rocas, entre el desierto, dándole de comer a las ovejas. Y Moisés, él dentro de sus pensamientos pensaría: esta es mi vida, ya tengo 2 hijos, ya tengo esposa, ya tengo un hogar, es todo lo que un hombre anhela, y aquí esto es todo, se acabó. Porque la regué, me equivoqué, soy un asesino, maté a un hombre, y ya no hay remedio. Pero Dios no piensa así. Dios todavía ve potencial en ti. Dice: hermano, es que yo no sé leer. No te está preguntando Dios. Hermano, es que yo no sé hablar. No te está preguntando Dios. Porque tú no eres el que hace las cosas. Es Dios el que las hace. Y eso fue lo mismo que le dijo cuando lo llamó. Hermano, ese era el plan de Dios: llevar a Moisés para una educación en el desierto, para darle a conocer los términos y condiciones del trabajo que iba a desempeñar. Y esa fue la idea y ese fue el plan de Dios: llevar a Moisés al desierto. Gloria a Dios. Pero Moisés no lo pensaba así. Moisés pensaba que esa era su vida y que ahí se había acabado todo, cuando él ni se imaginaba que todavía la cosa no iba ni a la mitad, hermano. Y usted piensa, hermano, que aquí yo hago mi casita y aquí yo ya tengo esta enfermedad, aquí ya me voy a morir. Hermano, si de los huesos Dios levanta un ser humano, hermano, que vale el poder de Dios ilimitado, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros limitamos a Dios. Pensamos que Dios no puede con un simple cáncer. Pensamos que Dios no puede con una simple diabetes. Si Dios formó tu cuerpo, hermano. Amén, aleluya. Si Dios te hizo. Y siempre pongo yo de muestra a Lázaro, hermano. ¿Usted cree que Lázaro ya no tenía órganos, hermano? Era agua todo ya. Era materia todo ya. Los riñones, el hígado, los pulmones, todo eso ya no existía en Lázaro. Pero ¿qué dijo Jesús de Nazaret? Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús no estuvo preguntando y todavía le servirán los riñones, estarán jugando los riñones todavía. Jesús no estuvo preguntando eso, hermano. Nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad.
no de la voluntad de otros. No arrodillarnos al sistema, no se arrodilla ante el sistema. Porque si no, usted no es usted. Arrodíllese delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hello. Gloria a Dios. Es que muchos tiemblan y se arrodillan delante del sistema, hermano. ¿Usted sabe lo que es el sistema? El gobierno de este mundo, hermano. Cierto, hay que respetar las leyes, hay que respetar a nuestro prójimo, pero yo no voy a hacer lo que el diablo quiere que yo haga. No, yo no voy a someter a lo que Dios quiere que yo haga. Gloria a Dios, aleluya. Ni vamos a actuar como actuó Moisés, por impulso, porque sé que había algo que hacer, pero no sé qué es. Primero hay que pedirle guianza a Dios. Y por esa razón cometemos muchos errores. Y ese error lo llevó a Moisés 40 años al desierto para educarse, para que cambiara su carácter, para que cambiara su temperamento, aquella ira que él sintió cuando vio, se le subió la sangre, cuando vio que estaban golpeando a su hermano. Y usted cuando ve que están golpeando a su hijo, hermano, se infla y se hincha como el bajolote. Eso fue lo que le pasó a Moisés, hermano. ¿Y por qué no le pedimos guianza a Dios primero? Es cierto, duele ver que estén lastimando o que estén agrediendo a nuestro prójimo, a nuestro hijo, a nuestro ser querido. Pero tenemos que pedirle guianza a Dios, porque cuando nosotros queremos arreglar las cosas, mal las arreglamos. Mal nos embarramos. Es mejor me quedo callado, hermano, a veces sí. Señor, ¿qué hago? Quédate callado, que la cosa es mía. Bueno, así es, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos queremos justificar. No, hermano, es que dice que yo hice esto porque por esto y esto y esto y esto y esto. No, Moisés más la embarró, hermano. Más se equivocó. Y ahora tuvo que irse para el desierto 40 años. Y Dios no le habló. Miraba las estrellas Moisés en la noche, platicando con Séfora de plano ahí a la orilla de un juego con los chamaquitos. Ahí ya tenía 2 chamaquitos y le contaría de las hazañas allá en Egipto, ¿verdad? A Séfora. Y Séfora con la boca abierta. ¿Y eras príncipe? Sí. Y a mí me daban de lo mejor, yo sentado ahí. Y Séfora, mira, con la boca abierta. ¿Cómo no te conocía allá yo en Egipto? Y ha sido yo la princesa. Y ahí estaba Moisés, hermano, pensando que ya todo había terminado. Y que ese día en la mañana, ya cuando había cumplido los 40 años, en la universidad del desierto, se le apareció Dios. Moisés, ha llegado el momento. ¿De qué, Señor? De que vayas y liberes a tu pueblo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Y cómo? Y mire, si yo, ¿por qué yo? Y usted tiene la lectura ahí, en el capítulo 3, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? Llama a Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Oiga, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Va a haber diferentes maneras como Dios te va a hablar. Te va a hablar en sueño, te va a hablar por medio de tu esposa, de tu esposo, te va a hablar por medio de un hijo, te va a hablar por medio de alguien que tú no conoces. Muchas maneras tiene Dios de hablar, y esta manera no se ha repetido ni se repetirá como le habló a Moisés. Y ahí investigando y atando cabos, ¿por qué Dios quiso hacer eso con Moisés? Porque bien hubiera podido aparecérsele como se le apareció a María, ¿verdad? Y a José cuando iban a nacer el niño Jesús.
Se les apareció un ángel y les habló directo y les dijo, y vas a tener un hijo y le pondrás su nombre por nombre de Jesús, Emmanuel y todo, usted sabe la historia. Te digo, ¿por qué no se le apareció a Moisés también así, el ángel del Señor? Dice que en una llama, en un arbusto, en una zarza, una zarza. Esos arbustos son secos en el desierto. Y con un chispazo se prenden y al ratito ya no hay nada, pura ceniza. Pero esa zarza era algo especial. Dice que el ángel de Jehová estaba allí. Eso es lo que leímos ahorita allí, ¿verdad? Amén. Y miró y vio que la zarza ardía, dice, en fuego. Y la zarza no se consumía. Oiga, hermano. Y digo yo, ¿por qué no se consumía la zarza? Si era un arbusto que seco, se tostado bajo la ardiente luz del sol, que con un chispazo eso prende y se acaba. ¿Sabe qué viene pasando, hermano? Que esa es la vida de nosotros. Nosotros somos una simple zarza seca, que con un chispazo nos acabamos. No servimos para nada. ¿Para qué sirve una zarza? Para nada. No da sombra, no da fruto, no, nada. Nada. Aleluya. Eso es lo que somos nosotros. Aleluya. Sin Dios. Porque cuando llegó Dios a la zarza, ¿qué pasó? No se consumía, no se apagaba. Amén, Y aleluya. eso es lo que necesita usted y yo. A Dios en nuestras vidas para no apagarnos, para vivir encendidos, para vivir en la luz siempre. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que necesitamos. Sin Dios no damos luz, sin Dios somos oscuridad, sin Dios no valemos nada, pero con Dios no nos consumimos, con Dios damos luz, con Dios servimos para algo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso le quiso decir Dios a Moisés en esa aparición. Mira, Moisés, esto es lo que tú eres. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Amén, aleluya. Y a donde quiera que vaya siempre vas a dar luz, porque yo voy a estar contigo como estoy en esta zarza. ¿Ves? ¿Ves la zarza? No se consume. Siempre da luz. Pues así vas a hacer tú conmigo. Siempre vas a dar luz donde quiera que vaya. Ahora ya estás listo. 80 años, 40 allá en Egipto y 40 aquí en el desierto. Ahora yo te llamo para que vayas y liberes a mi pueblo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Oiga, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de ¿dónde, hermano? ¿En medio de dónde estaba Dios? En medio del arbusto seco espinoso. Ahí estaba Dios. Y dice que lo llamó. Heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, en que tú estás, tierra santa es. En el desierto. O sea que donde está Dios es santo. Gloria a Dios, aleluya. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Oiga, hermano, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto, oiga, hermano, esto, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido. Dios ya había escuchado el clamor de los hebreos en Egipto. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ellos clamaran? Y he oído sus angustias, su clamor a causa de sus extractores. Pero tuvo que haber algo, porque si no, no clamamos a Dios. Las cargas, hermano, las cargas. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Los hebreos tenían cargas que les habían puesto los egipcios, porque no los querían, los miraban como enemigos. El mundo te ve como enemigo a ti, hermano. Como cristiano, el mundo nos ve como enemigos, ¿verdad? No le dicen a usted, claro, ¿verdad? Tú no encajas en nuestra sociedad porque eres cristiano, pero cualquier pretexto, ¿verdad? Y lo echan fuera y lo aíslan. Pero eso no importa. A nosotros los cristianos no nos importa un lugar en la sociedad como el que tenía Moisés. ¿Acaso a Moisés le importó? Pues Moisés procuró por su vida. Usted procure por su vida. Si usted tiene que correr al desierto por su vida, tiene que correr al desierto, hermano. Pero no elija entre el bienestar y su vida. Moisés tuvo que elegir entre el bienestar, entre la abundancia, entre el oro, la plata, la buena comida, la servidumbre, o morir. Tuvo que elegir. O vivir, más bien dicho. Y él eligió vivir. Lejos de todo. Lejos de la abundancia, lejos de la riqueza, lejos de la servidumbre, lejos del pollo dorado y de toda aquella buena comida. Y se fue al desierto donde no había nada. Ni agua, ni siquiera un conejo. Ahí se fue Moisés. Ahí lo llevó Dios para prepararlo, para que sacara toda aquella ira, aquel temperamento que él tenía y se volviera el hombre más manso sobre la tierra después de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia, que Moisés fue el hombre más manso. Pero no era así cuando estaba en Egipto. ¿Acaso era manso cuando agarró al egipcio del pescuezo y lo extrajo? No, qué manso iba a ser, hermano. Pero Dios te cambia, Dios te llama al desierto para cambiarte, para transformarte, para darte un privilegio, para darte un cargo. Dios te llama a la transformación. Gloria a Dios, aleluya. Y hubo un cambio en Moisés. Allá apacentando las ovejas. Entre los cerros pelones ahí del desierto. Cuidándola de los coyotes. Hablaría con Dios Moisés. La Biblia no dice, ¿verdad? Pero yo supongo que sí. Porque su madre, sus padres le enseñaron de ese Dios. Pero al igual que nosotros nos conformamos y decimos, no, pues ya, yo ya trabajé suficiente aquí, ya me voy para mi país y allá voy a morir. En mi casita que hice y en un trabajito que gane ahí para las tortillitas y ya, todo eso. Pero no sabemos qué Dios tiene. Como tenía para Moisés, ¿verdad? Gloria a Dios. Un gran trabajo que quedó para la historia, hermano. Está impreso en la Biblia. Han pasado miles y miles de años y se va a seguir hablando hasta que Jesús venga, de ese gran hombre que Dios levantó desde que estaba en el vientre de su madre, llamado Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Se va a hablar de los siglos por los siglos. Dios te inmortaliza. Cuando entregas tu vida a Dios, le sirves y lo pones en primer lugar, como lo hizo Moisés. Gloria a Dios. Inmortalizado. Hollywood inmortaliza a sus actores, pero a los 10, 15 años, 20, 30 años ya las nuevas generaciones no los conocen, no saben quién era. No saben quién era. Kirk Douglas, no saben quién era Kirk Douglas. Un actor allá de los 60 cuando yo nací.
Ahora las nuevas generaciones no saben quién es. Pero pregunte quién era Moisés y va a ver qué le van a decir. Porque Dios honra a los que lo honran. ¡Aleluya! ¡Es el Dios al que usted y yo servimos! Pero a nosotros no nos interesa la fama. A nosotros no nos interesa que Dios nos enaltezca. Nosotros nos tenemos que humillar para que la honra y la gloria sea para Él. A nosotros no nos interesa ser famosos. A mí por lo menos no. Transmitimos ahí los mensajes no para que me haga famoso, es para que oiga la palabra la gente. Amén, amén, aleluya. Pero a mucha gente le encanta la fama, la riqueza. Y prefieren morirse y no dejar la fama ni la riqueza. Sí, hermano. Moisés no. Y ahí tiene usted a Moisés, hermano. Pero el próximo domingo vamos a, si Dios nos lo permite, vamos a ver los viajes de Moisés a Egipto y las plagas. Si Dios nos presta la vida. Amén, aleluya. Y aquí entabla Moisés una conversación con Dios, dime y te diré. Y Dios le dice, ve porque yo te estoy mandando. No, Señor, porque yo soy hombre de corta palabra, soy tartamudo, no puedo. Ve porque tú no eres el que vas a hablar, soy yo el que va a hablar en ti. Ya viste la salsa cómo arde, así yo voy a arder en ti. Hermano, es que nosotros pensamos que si el pastor nos manda, no vamos a poder. Y todo lo reducimos a dinero. Es que si los pasajes, hermano, y sin dinero, pues no se puede uno mover. Pero digo yo, Dios no le dio dinero a Moisés. Dios no le dio transportación a Moisés. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí están $500 para tu pasaje y tu comida. Así le dijo. Porque nosotros pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Y nosotros solo somos una salsa seca. El que va a dar la luz es Dios. Amén, aleluya. El que te da la vida es Dios. El que te da la fortaleza es Dios. Nosotros no somos nada sin mí. Apartados de mí nada podéis hacer. Es Dios en ti, hermano. Lo que tú le digas a Dios, lo que tú quieras hacer con él es tu problema, no es mi problema. Tu relación con Dios es problema tuyo. Yo solo salgo de mi responsabilidad y te pongo como ejemplo a este varón. Y esa es la palabra de Dios que se te da para que te animes, que veas cómo sufrieron los egipcios, cómo tuvieron que llegar cargas, cómo tuvieron que ser esclavizados y martirizados para que ellos pudieran clamar a Dios y pudieran buscar la presencia de Dios, porque si no todavía estuvieran allá en Egipto, hermano. Tiene que llegar la incomodidad, tiene que llegar la escasez. Tiene que, para movernos, no porque no lo necesitemos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. De hambre no te vas a morir. De frío o de calor no te vas a morir. Dios va a tener cuidado como tuvo con el pueblo en el desierto. Ya eso lo vamos a ver después. Entonces, hermano, a veces nosotros, nuestra fe no es suficiente. No le creemos a Dios. Pero viendo estas historias, hay que recapacitar y hay que pensar y hay que reflexionar y decir, no, hombre, si Dios hizo esto con estos varones, y si ese es el mismo Dios, ¿cuál es el problema? Si es el mismo, ¿acaso es otro Dios ese? Hermano, yo le hago una pregunta, ¿ese es otro Dios o es el mismo? Y entonces, por el amor de Dios, parece que fuera otro Dios ese. El que le hizo milagros, el que se le apareció a Moisés, el que abrió el mar, el que hizo tantos milagros. Parece que fuera otro, hermano. ¿Y es el mismo? ¿O no? Amén, 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 aleluya.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a tener aflicciones mientras no busquemos a Dios voluntariamente. El pueblo de Israel hubiera buscado voluntariamente a Dios y decirle: Señor, tu plan no es que nosotros nos quedemos en este país. Tu plan era la promesa que le hiciste a nuestro padre Abraham, sacarnos de aquí. Pero ellos no lo buscaron voluntariamente, hermano. Tuvieron que llegar cargas, opresiones, tuvo que llegar el sufrimiento a ellos para entonces ellos venir y clamar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros no somos diferentes. Esperamos que llegue la enfermedad, la tristeza, el dolor, la angustia. Y entonces aquí los miro yo de rodillas. Voluntariamente no buscamos a Dios. No me diga usted, sí, hermano, yo en mi casa oro. No, hermano. ¿A quién queremos engañar, hermano? Enfrente del Facebook orará usted. Enfrente del Instagram. Enfrente de las 60 pulgadas orará usted. Si no ora aquí cuando los dirigen la oración, imagínese usted en su casa que va a andar orando. Y allá miro yo atrás con los ojos pelados, los hermanos viendo para todos lados. Y el hermano Kevin aquí cantándose, orando aquí. Aleluya. Claro, hermanos, busquemos a Dios voluntariamente. Antes que vengan los días malos en los cuales digan: no tengo con ellos contentamiento. Póngase de pie. Un saludo a los hermanos de las redes sociales que nos están sintonizando a lo lejos. Y también creo que tenemos una petición aquí de alguien de las redes sociales. Vamos a ver. A Dalisa, oración por provisión, comida y pamper. Oramos para que Dios bendiga a esta persona a la distancia, no sé desde dónde nos mira, para que Dios provea y para que Dios ilumine. Gloria a Dios, para que aleluya. Dios esté con nosotros, amén. Oramos, hermanos. Amante Padre, te damos gracias por esa palabra que has traído a nuestras vidas. Te pedimos por esta persona que te está creyendo. Estás viendo la necesidad, Señor. Tú eres el Dios de todo el universo. No importa desde dónde nos estén viendo, Señor. Pero la honra y la gloria es tuya, Padre amado. Yo te suplico por la vida de tus hijos aquí. Cada uno, Señor, hay una necesidad. Y yo te suplico, Señor, que seas tú poniendo tu mano de poder en la vida de cada uno. Ayuda a seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pongas tu mano de poder y que nos des ese aliento de vida para seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te suplico, Señor. Dios del cielo, pon tu mano de poder ahí donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay angustia. En el nombre de Jesús. Ponemos estos hijos tuyos en tus manos, Señor. Que nos ayuden, que nos